Soy su profesora Milian Jackson y hoy tendremos la temática programación en robótica. ¿Qué es la programación? Programar es diseñar y definir los pasos y decisiones que seguirá un dispositivo tecnológico para realizar una tarea determinada, mediante el uso de las herramientas especiales para comunicarse directamente con los equipos. Por lo tanto, la programación es la acción de crear y plasmar esos pasos en un dispositivo. En los equipos tecnológicos modernos, la electrónica digital, la programación se hace escribiendo la secuencia de instrucciones o los pasos y decisiones en lo que se denomina código de programación. Programar dispositivos tecnológicos. ¿Cómo lo hacemos entonces? Todos estos dispositivos tecnológicos tienen su forma de recibir las secuencias de los pasos que se quiere que se realice. La comunicación con ellos no puede ser por medio de idiomas convencionales como el español, el inglés o las señas, etcétera, pues su estructura electrónica básica no les permite entender estos medios. Por eso existe un lenguaje diferente para la programación que a su vez puede variar de dispositivo a dispositivo. Los lenguajes de programación son los cuales por donde se les transmite las instrucciones o pasos a seguir a las computadoras, microcontroladores, celulares, etcétera. Hay varios de estos lenguajes. Unos son tan complejos y propios de cada dispositivo que solo tienen sentido para este. Otros, con el objetivo de ofrecer mayor claridad, hacen uso de intérpretes para facilitar la comunicación entre el programador o el diseñador del programa de código y la máquina. Cada lenguaje de programación posee sus reglas definidas para comunicarse, para construir instrucciones y para interpretarlas. Primero se deben afinar los conceptos básicos de programación para empezar a utilizar este lenguaje. Existe un orden de construcción de instrucciones y reglas para la creación de las mismas, todo bajo una lógica computacional que se debe seguir al pie de la letra. Nosotros usaremos el lenguaje de programación Python para programar las microbit. ¿Qué es microbit? Una microbit es una pequeña tarjeta programable de 4 por 5 centímetros diseñada para aprender a programar fácil y divertido y al alcance de todos. Gracias a la cantidad de sensores que incorpora, solo con una tarjeta se puede llevar a cabo muchos proyectos. Microbit es un microordenador programable que podemos utilizar para realizar nuestros propios proyectos electrónicos. Tiene un tamaño muy pequeño, como podéis comprobar aquí poniendo al lado de un ratón se ve que apenas mide más allá de 5 centímetros y que reúne en una misma placa un potente microprocesador y un montón de sensores y componentes que nos permiten con la placa simplemente realizar multitud de proyectos. Microbit aparece como un proyecto de la empresa de televisión británica BBC con una finalidad totalmente didáctica. El objetivo era que todos los colegios de educación primaria y secundaria del Reino Unido trabajaran la electrónica y la programación utilizando la placa Microbit. Si vemos en la página oficial microbit.org, vemos que ahí ya nos están explicando las posibilidades que tiene, enseñándonos un montón de posibilidades. De hecho, facilitan el conectar con profesores y tienen programas de formación para ello.
Veamos algunas de las características. Tiene un conector USB que utilizaremos para conectarlo a nuestro PC y también la podemos alimentar con una batería o bien con un par de pilas de 1,5 volts. Dentro de lo que es la placa nos encontramos con una pantalla formada por 25 LED 5x5 que podemos utilizar para iluminar con diferentes tonos de iluminación. Tenemos también dos pulsadores con los que podemos realizar interacción. Dentro de lo que son los sensores nos encontramos con que tiene acelerómetro y brújula que directamente nos permite, utilizando un simple movimiento de la placa, podemos traducirlo en medidas de aceleración. Dentro de lo que es el procesador tiene también un sensor de temperatura que nos permite saber la temperatura de la placa, y utilizando los propios LED podemos utilizarlo también como un sensor de iluminación. El conector vemos que hay de dos tipos. Tenemos los típicos agujeritos para conectar cables de tipo cocodrilo que nos dan una facilidad de conexión muy importante, y al mismo tiempo tenemos un conector específico que nos va a permitir obtener toda la posibilidad de la placa microbit. Además, incorpora un sistema de radio que nos permite utilizar bien radio de comunicación entre todas las microbit y también un Bluetooth de última generación 4.0 LE que nos permite conectarlo a tablets, móviles y portátiles de una forma muy sencilla. Podemos utilizar la placa en sí misma y además podemos conectarla a muchos dispositivos sin más que insertarla utilizando este conector. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es simplemente un conjunto de pasos ordenados a seguir. En términos de programación, es el diseño del programa que se desea realizar. Para que un algoritmo tenga sentido, debe tener un propósito, una tarea a resolver. Entonces, ¿qué podemos hacer para diseñar un algoritmo? Es importante, primero, conocer las reglas básicas para crearlos. Se pueden hacer de dos tipos, gráficos o escritos. Los primeros o gráficos se construyen mediante unos elementos que resultan fáciles de leer e interpretar. Reciben el nombre de flujogramas o diagramas de flujo y tienen tres reglas básicas. Primero, se dibuja una figura para cada acción y una acción para cada figura. Segundo, cada línea que se dibuja posee una flecha indicando el flujo a seguir. Tercero, todo diagrama tiene un inicio y un fin. Los algoritmos escritos, por otro lado, son una representación de la secuencia de pasos por medio del lenguaje convencional. ¿Qué es un diagrama de flujo y cómo hacer uno? El diagrama de flujo o flujograma es una manera de representar gráficamente un proceso o algoritmo a través de una serie de pasos estructurados y vinculados que permiten su revisión como un todo. La representación gráfica de estos procesos utiliza en los diagramas de flujo una serie determinada de figuras geométricas que representan cada paso puntual del proceso que está siendo evaluado. Estas formas, dependiendo su función, deben ser definidas de antemano y se conectan entre sí a través de flechas y líneas que marcan la dirección del flujo y establecen el camino del proceso como si se tratara de un mapa. En esta situación, los diagramas de flujo son aquellos gráficos representativos que se utilizan para esquematizar conceptos vinculados a la tecnología, la programación, la economía, la psicología, la educación y casi cualquier temática de análisis. También son muy útiles los cuadros sinópticos. En el siguiente enlace puedes ver qué es y cómo hacer un cuadro sinóptico. Debemos saber que hay 4 tipos de diagrama de flujo, teniendo en cuenta el modo de su representación. Primero, horizontal, va de izquierda a derecha según el orden de la lectura. Segundo, vertical, va de arriba hacia abajo como una lista ordenada. Tercero, panorámico, permiten ver el proceso entero en una sola hoja usando el modelo vertical y el horizontal. Y cuarto, arquitectónico, representa un itinerario de trabajo o un área de trabajo.
Para que el diagrama de flujo tenga sentido como tal, debe existir un camino hacia una solución que parte de un único inicio y termina en un punto final. Vamos a mirar los símbolos más utilizados en un diagrama de flujo. Mediante un cuadro vamos a establecer el nombre, el símbolo y su función. Inicio final. Representa el inicio o fin de un proceso o programa. Proceso. Representa la actividad llevada a cabo en el proceso. Entrada-salida. Representa la información que ingresa o sale del sistema en forma de datos. Decisión. Indica un punto de toma de decisiones con base en los valores verdadero y falso. Línea de flujo. Indica el orden y sentido del flujo del proceso. Documento. Indica los documentos utilizados en el proceso. Base de datos. Representa la grabación de datos. Conector interno, conector externo. El interno indica el enlace de dos partes de un diagrama dentro de la misma página. Y el externo hace lo mismo pero con un enlace en diferentes páginas. Retraso. Representa un retraso o cuello de botella para iniciar el siguiente proceso o tarea. Ahora vamos a desarrollar paso a paso dos ejemplos prácticos. El primero está relacionado con la intención de tomar café. Colocamos el símbolo de inicio, quiero café. Luego viene el símbolo de decisión con una pregunta, ¿hay café hecho? Si la respuesta es no, asignamos el símbolo de proceso, hacer café. Si la respuesta es sí, asignamos también un símbolo de proceso, calentar café. Esto converge en otro símbolo de proceso que es servir en taza y agregar azúcar. Luego viene un símbolo de decisión con una pregunta, ¿está dulce? Si la respuesta es no, procedemos con un símbolo de proceso, agregar azúcar, y regresamos al símbolo de decisión. Si la respuesta es sí, terminamos con el símbolo final, que es tomar café. El segundo es un ejemplo de diagrama de flujo simple que muestra el proceso de cálculo de pérdidas y ganancias de un negocio. Comenzamos con el símbolo de inicio. Luego viene un símbolo de entrada-salida para asignar todos los ingresos. Después viene otro símbolo de entrada-salida para asignar todos los costos. Ahora seguimos con un símbolo de decisión con la siguiente pregunta. ¿Son los ingresos mayores o iguales que los costos? Si la respuesta es no, calculamos la pérdida, que es costo menos ingreso. Si la respuesta es sí, calculamos la ganancia, que es ingreso menos costo. Y así obtenemos las pérdidas o los beneficios que nos llevan al símbolo final. En definitiva, un diagrama de flujo es simplemente una representación gráfica dada por pasos, y estos pasos se muestran en orden secuencial, utilizando diferentes símbolos que contienen información sobre todo el proceso. Como vemos entonces, un diagrama de flujo, también llamado flujograma de procesos o diagrama de procesos, representa la secuencia o los pasos lógicos ordenados para realizar una tarea mediante unos símbolos y dentro de ellos se escribe los pasos a realizar. Como se dan cuenta en la imagen, están los símbolos de inicio o fin del diagrama, acción o proceso, toma de decisión, salida de información, entrada de información, subprograma, conector. Ahora veremos un ejemplo práctico de un diagrama de flujo. Yo estoy
con ganas de tomarme un jugo, ¿verdad? Y quiero resolverlo por medio de un diagrama de flujo. ¿Cómo lo hacemos? Recuerden que todo diagrama de flujo lleva un inicio y lleva un fin. Entonces, para arrancar con el diseño de este diagrama de flujo, iniciamos con quiero jugo, ¿verdad? Entonces nos hacemos la pregunta, ¿hay jugo hecho? Si no hay jugo hecho, entonces debemos hacerlo. Si hay jugo hecho, entonces lo único que tenemos que hacer es echarle hielo. En cualquiera de los dos casos, vamos a servir el jugo en un vaso, pero surge otra pregunta. ¿El jugo tiene dulce? Si el jugo no tiene dulce, entonces le echamos azúcar. Si el jugo está dulce, entonces no los tomamos. Y allí termina nuestro flujograma.